Hola, muy buenas a todos. En esta video clase vamos a realizar ejercicios de la sección 18.2 y 18.3. La sección 18.2 es acerca de las propiedades moleculares de la materia. El primer ejercicio que vamos a realizar es el ejercicio 18.24. Las bombas de vacío modernas alcanzan fácilmente presiones del orden de 10 a la menos 13 atmósferas en el laboratorio. Considere un volumen de aire y trate al aire como un gas ideal. Inciso a presión de 9 por 10 a la menos 14 atmósferas y una temperatura de 300 Kelvin. ¿Cuántas moléculas hay en un volumen de 1 centímetro al cubo? Inciso B. ¿Cuántas moléculas estarían presentes a la misma temperatura, pero a una presión de una atmósfera? Bueno, para realizar este ejercicio lo primero que debemos de hacer es anotar los valores que nos da el ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, el ejercicio nos da una presión de 9 por 10 a la menos 14 atmósferas. Nos da una temperatura de 300 Kelvin y nos da un volumen. O sea, nosotros debemos de calcular cuántas moléculas hay dentro de este volumen, que es 1 centímetro cúbico a esta temperatura y a esta presión. Bueno, lo primero que voy a hacer es convertir este volumen de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Y también voy a utilizar la constante de los gases, R, que es igual a 0.08206 litros, atmósferas, mol, Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero voy a convertir este volumen a metros cúbicos y luego los metros cúbicos los voy a convertir a litros. Entonces tengo 1 centímetro cúbico. Yo sé, por ejemplo, que 1 centímetro cúbico en 1 centímetro cúbico es igual a la equivalencia de en 1 metro cúbico hay 100 centímetros cúbicos. Y yo sé que en 1 metro cúbico hay mililitros. Entonces de esta manera yo puedo pasar este volumen a litros. Entonces me queda que el volumen en litros es igual a 1.00 por 10 a la menos 3 litros. ¿Y por qué voy a pasar este volumen a litros? Porque yo quiero utilizar esta constante de los gases y esta constante de los gases tiene unidades de litro. Ok, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a ocupar la ecuación para el gas ideal, la ecuación 18.3, que me relaciona la presión, el volumen, número de moles, constante de los gases y temperatura. Y lo que voy a hacer es que voy a despejar para el número de moles. Entonces el número de moles nos queda de esta forma, donde acá tengo la presión 9 por 10 a la menos 14 atmósferas. Tengo el volumen 1.0 por 10 a la menos 3 litros, la constante de los gases R 0.08206 litros, atmósfera, mol entre Kelvin, y la temperatura de 300 Kelvin. Entonces si se fijan, acá se me cancela la atmósfera con la atmósfera, litros con litros, y únicamente me queda moles. También se me cancela Kelvin con Kelvin, ¿verdad? Aquí litros con litros, Kelvin con Kelvin y atmósfera con atmósfera, quedándome únicamente la unidad de mol. Entonces me queda que N es igual a 3.656 por 10 a la menos 18 mol. Entonces yo quiero saber ahora, ¿verdad?, el número de moléculas. Yo aquí tengo
la cantidad de moles que hay. Ahora, ¿qué valor a mí me relaciona las moléculas con los moles? Pues lo que me relaciona las moléculas con los moles es el número de Avogadro. El número de Avogadro es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas por mol. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a multiplicar n por el número de Avogadro, y acá se me van a cancelar los moles y únicamente me van a quedar las moléculas. Entonces el número de moléculas, que lo voy a denotar por n, va a ser entonces igual a la multiplicación de Na por n. Entonces Na, ¿verdad? 6.022 por 10 a la 23 moléculas sobre mol. Y n, que es el número de moles, 3.656 por 10 a la menos 18 mol. Si se fijan, acá se me cancela los moles con los moles y únicamente me quedan las unidades de moléculas. Y haciendo esta multiplicación me da a mí 2.20 por 10 a las 6 moléculas. Entonces quiere decir que en este volumen, a esta temperatura y a esta presión, vamos a encontrar dentro de esa bomba de vacío, vamos a encontrar 2.20 por 10 a las 6 moléculas, ¿verdad? Aproximadamente 2 millones de moléculas. Y con eso yo contestaría el inciso A. Ahora el inciso B me dice cuántas moléculas estarían presentes a la misma temperatura pero a la presión de una atmósfera. Entonces vamos a continuar y voy a medir ahora el número de moléculas, pero a una presión diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, de esta ecuación que yo tengo acá, que es la ecuación para gases ideales, voy a despejar para n entre Na por R. Ahora, esta n minúscula, que es el número de moles, la despejé de esta ecuación. Y si se fijan, n minúscula aquí sería n, que es el número de moléculas, entre el número de Avogadro. Entonces acá la reemplacé por R, ¿verdad? Y la T la mandé a dividir al otro lado. Entonces al final me queda que el número de moléculas es igual a Na, número de Avogadro, la presión, volumen, R entre T. Entonces al final tendría entonces que el número de moléculas para la presión dada de una atmósfera sería igual a el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23 moléculas mol, la presión, una atmósfera, el volumen es el mismo volumen, nos decía el inciso, 1.00 por 10 a la menos 3 litros. Y tenemos 0.08206 litros atmósferas entre mol por Kelvin, que es la constante de los gases. Y por acá tengo la temperatura, que la temperatura también es la misma y es de 300 Kelvin. Entonces me da que el número de moléculas es de 2.45 por 10 a la 19 moléculas. Si se fijan, acá hay mucho más moléculas que en el inciso anterior. En el inciso anterior nos daba un número de moléculas de 2 por 10 a la 6. Entonces, ¿qué podemos ver? Que a medida que la presión aumenta,
Entonces también va a aumentar el número de moléculas, ¿verdad? Manteniendo la temperatura constante y el volumen constante, como lo podemos ver en esta expresión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo mantengo este volumen constante y también la temperatura constante, R es constante, el número de Avogadro es constante, entonces tenemos, por ejemplo, acá tenemos una relación lineal entre el número de moléculas y la presión. Entonces, si la presión aumenta, podemos ver que también aumenta el número de moléculas. Y bueno, con eso concluiríamos este ejercicio. Si tienen alguna duda, pues ya saben, me lo pueden preguntar, ¿verdad? Vamos a continuar y vamos a resolver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es de la sección 18.3, modelo cinético molecular del gas ideal. Dice así, el ejercicio 18.35. Un deuterón. El deuterón es prácticamente, es como tener un átomo de hidrógeno, pero que está compuesto por un protón y un neutrón. Normalmente un átomo de hidrógeno únicamente contiene un protón, pero el deuterón contiene un protón y un neutrón. Y es el núcleo de un isótopo de hidrógeno y consiste en un protón y un neutrón, ¿verdad? Como se los mencionaba. El plasma de deuterones en un reactor de fusión nuclear debe calentarse a cerca de 300 millones de Kelvin. Calcule la rapidez RMS, que es en inglés root mean square, de los deuterones. Y me pregunta, ¿es una fracción apreciable a la rapidez de la luz? Y por acá me dan la rapidez de la luz. Inciso B, ¿qué temperatura tendría el plasma si la rapidez de los deuterones fuera igual a 0.10 la velocidad de la luz? Bueno, entonces podemos ver lo primero que esta es la velocidad que me pide el ejercicio. Esta ecuación la podemos sacar del libro, ¿verdad? Que es la velocidad root mean square en inglés, por las siglas en inglés se escribe RMS, ¿verdad? Entonces tenemos que esta velocidad es igual a 3K por la temperatura entre la masa. Esa sería la velocidad que nosotros debemos de calcular. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos acá en esta ecuación? Por ejemplo, K es la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann es igual a 1.381 por 10 a la menos 23 joules entre Kelvin. Tenemos la temperatura, que dice que en un reactor de fusión nuclear se debe calentar a cerca de 300 millones de Kelvin. Entonces acá tenemos 300 por 10 a la 6 Kelvin, que sería la temperatura. Y luego tenemos por acá la masa, o sea, la masa de un deuterón. Ahora, la masa de un deuterón sería entonces la suma de la masa de un protón más la masa de un neutrón. Entonces por acá la masa total sería la masa del protón más la masa del neutrón. Por acá pueden buscar en Google o en algún libro cuál es la masa del protón y la masa del neutrón. Entonces la masa del protón 1.6726 por 10 a la menos 27 kilogramos. La masa del neutrón 1.6749 por 10 a la menos 27 kilogramos.
la masa del protón y del neutrón son bastante parecidas. Ahora bueno, listo, entonces ya tenemos las variables que ocupamos para calcular esta velocidad. Entonces tenemos que la velocidad entonces va a ser igual a 3 multiplicado por la constante de Boltzmann por la temperatura, 300 por 10 a la 6 Kelvin, y abajo tenemos la masa, ¿verdad? Que es la masa total, masa del protón más la masa del neutrón. Entonces la velocidad root mean square va a ser igual a 1.93 por 10 a la 6 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces aproximadamente 1.000.000 de metros sobre segundo. Ahora nos dice o nos pregunta, ¿es una fracción apreciable de la rapidez de la luz? O sea, si esta velocidad la podríamos comparar con la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues voy a hacer una división de la velocidad que acabo de encontrar entre la velocidad de la luz. Entonces la velocidad que acabo de encontrar es 1.93 por 10 a la 6 metros sobre segundo, y la velocidad de la luz es 3.0 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Entonces me queda esta razón que acabo de hacer, me queda que es igual a 193 entre 30.000. Y esto es igual a 6.4 por 10 a la menos 3. Entonces quiere decir que esta velocidad es mucho menor que la velocidad de la luz, ¿verdad? Aunque la temperatura sea de aproximadamente 300 millones de Kelvin, no es una temperatura apreciable de tal manera que la velocidad que tengan estos deuterones, entonces no se van a comparar con la velocidad de la luz, ¿verdad? Porque si saben, ¿verdad? La velocidad de la luz es como la velocidad que tiene una partícula sin masa, ¿verdad? Porque la luz no tiene masa. Entonces, aunque aquí la temperatura sea muy grande, pero no es lo suficientemente grande como para decir que esta velocidad se va a comparar con la velocidad de la luz. Ahora el inciso B dice: ¿qué temperatura tendría el plasma si la rapidez de los deuterones fuera igual a 0.10 c, la velocidad de la luz? Entonces, continuando, entonces ahora me dan a mí la velocidad de los deuterones. Me dice que es de 0.10 la velocidad de la luz. Y me preguntan cuál sería la temperatura entonces de el plasma, que plasma prácticamente es como tener un gas ionizado, se le conoce. Que el plasma es como que yo tenga, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, si yo tengo el núcleo de un átomo por acá, y alrededor de este átomo están los electrones, ¿verdad? Por ejemplo, y así sucesivamente. Ahí están los electrones en capa. Entonces, un plasma es un estado de la materia en el cual andan tanto electrones libres y núcleos libres. Por ejemplo, en un plasma, ¿verdad? Es la energía es tan grande que los electrones ya no pueden estar ligados al núcleo debido a algunas colisiones que hay entre partículas. Entonces vamos a ver en un plasma que hay núcleos de átomos y electrones también
vagando libremente. Los electrones ya no están ligados al átomo, sino que los electrones andan libremente por ahí, ¿verdad? Entonces, a este estado de la materia, cuando tenemos núcleos y electrones separados, a este estado le llamamos plasma. Entonces nos dice qué temperatura tendría el plasma si la rapidez de los deuterones fuera igual a 0.10 Kelvin. Entonces tenemos la velocidad 0.10 Kelvin y debemos despejar para la temperatura. Entonces, despejando para la temperatura, me da que la temperatura es igual a m entre 3k por la velocidad Rms al cuadrado. Entonces tengo, ¿verdad?, temperatura igual a la masa del protón más la masa del neutrón por la velocidad al cuadrado entre 3 por k, que k es la constante de Boltzmann. Entonces tendríamos 1.6726 por 10 a la menos 27 kilogramos más la masa del neutrón 1.6749 por 10 a la menos 27 kilogramos por 0.10 la velocidad de la luz, o sea 0.10 multiplicado por c, y c es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo al cuadrado, y todo esto al cuadrado, entre 3 por k, que k es la constante de Boltzmann. Tenemos que k es 1.381 por 10 a la menos 23 joule entre Kelvin. Entonces me da una temperatura de 7.3 por 10 a la 10 Kelvin, ¿verdad? Entonces, para que las partículas, esos deuterones en ese plasma, tengan una velocidad de 0.10 la velocidad de la luz, la temperatura debe ser tan alta como 7.3 por 10 a la 10 Kelvin, ¿verdad? Entonces, si se fijan, apenas acá un décimo de la velocidad de la luz. Para lograr un décimo de la velocidad de la luz, la temperatura en ese plasma debe ser del orden de 10 a la 10 Kelvin. Vamos a continuar y vamos a resolver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el ejercicio 18.42, que es de la sección 18.4, capacidades caloríficas. El ejercicio 18.42 dice así: recipientes perfectamente rígidos contienen cada uno n moles de gas ideal. Uno de ellos es hidrógeno y el otro es neón. Si se requieren 300 joules de calor para aumentar la temperatura del hidrógeno en 2.50 grados Celsius, ¿en cuántos grados elevará la misma cantidad de calor la temperatura del neón? Bueno, entonces tenemos en recipientes perfectamente rígidos, tenemos hidrógeno y neón, ¿verdad? Ahora, aquí lo que hay que saber y lo que hay que tomar en cuenta es que el hidrógeno es una molécula diatómica y el neón es una molécula monoatómica. Esto hay que saberlo, ¿verdad? Porque el calor específico a volumen constante, porque tenemos acá un recipiente perfectamente rígido, quiere decir que no va a cambiar de volumen el recipiente. Entonces la capacidad calorífica o calor específico a volumen constante
no es lo mismo para un gas diatómico que para un gas monoatómico. Entonces por eso hay que hacer la distinción. Así tenemos un gas diatómico o un gas monoatómico. Ahora, el calor es igual a 300 joules y el cambio en la temperatura del hidrógeno es 2.50 grados Celsius. Entonces, a lo que me pregunta el ejercicio es en cuántos grados elevará la misma cantidad de calor la temperatura del neón. O sea, aplicándole este mismo calor al neón, entonces en cuántos grados me va a incrementar la temperatura del neón. Entonces, como les decía, ¿verdad? La capacidad calorífica no es la misma para un gas diatómico que para un gas monoatómico. Por ejemplo, la capacidad calorífica a volumen constante de un gas diatómico es 5 medios de R y para un gas monoatómico es 3 medios de R, ¿verdad? Donde R es la constante de los gases. Sabemos de calorimetría, ¿verdad? Que el calor transferido o ganado o perdido para una sustancia es igual a en el número de moles la capacidad calorífica por el cambio en la temperatura. Y esta en ambos casos debe ser igual a 300 joules, ¿verdad? Porque me dice, dándole la misma cantidad de calor al hidrógeno y al neón, entonces, ¿cómo aumenta la temperatura? Entonces tendríamos el calor, en este caso, que se le da al gas diatómico, o sea, al hidrógeno, es 300 joules, y el calor que se le da al neón, que igual son 300 joules. Por acá le podemos poner una sub H y acá sub N para diferenciarla, ¿verdad? Entonces tenemos en el número de moles, que es el mismo número de moles para las dos sustancias, tenemos la capacidad calorífica para el gas monoatómico y delta T para el neón. Y esto es igual a 300 joules, ¿verdad? El calor cedido para ambas sustancias, para ambos gases, va a ser 300 joules. Entonces, yo lo que quiero encontrar es este delta T que está por acá, que es el cambio en la temperatura del neón. Entonces, lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, acá es dividir la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, yo tengo que la ecuación 1 es esta, la ecuación 2 es esta. Entonces, tendría acá n con n se me va a cancelar, entonces tendría capacidad calorífica del hidrógeno entre capacidad calorífica del neón, delta T del hidrógeno y delta T del neón. Entonces, que tendríamos, ¿verdad? Y acá 300 entre 300 es igual a 1 joule. Entonces, despejando para el cambio en la temperatura del neón, entonces tendría que es igual capacidad calorífica del gas diatómico entre capacidad calorífica del gas monoatómico por el cambio en la temperatura del hidrógeno. Entonces, por acá tengo las capacidades caloríficas para el hidrógeno y tanto para el neón. Entonces acá tenemos 5 medios de R y acá tengo 3 medios de R multiplicado por delta T, 2.50 grados Celsius. Entonces al final únicamente acá se me va a cancelar la R que tengo acá, se me va a cancelar, entonces al final únicamente tengo 5 medios entre 3 medios por 2.50. Entonces eso es igual a 4.17 grados Celsius. Entonces, si se fijan, este incremento en la temperatura es mayor para el neón que para el hidrógeno. Si yo le aplico la misma cantidad de calor,
al hidrógeno y al neón, el gas que va a cambiar más de temperatura o va a incrementar más su temperatura va a ser el neón en este caso, ¿verdad? Entonces, con eso concluiríamos la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda o comentario, pues me lo pueden hacer en la siguiente clase.